Mi nombre es Carlos Augusto Cuyen. La idea es conversar un poco con ustedes sobre una categoría que es clave tanto para el trabajo educativo como para el trabajo pastoral, que sé que muchos de ustedes también lo tienen, como para la vida entre nosotros, que es la problemática del otro, lo que nosotros los filósofos llamamos la cuestión de la alteridad. Entonces me voy a detener al comienzo un poquito en tratar de revisar nuestra propia memoria histórica sobre el tema, porque no ha sido un tema trabajado en profundidad por la ética y la filosofía hegemónica, llamémosle así, o sea, la que empezó allá con los griegos hace mucho tiempo. No es que haya sido el único pensamiento. Hoy día, por suerte, estamos rescatando pensamientos también de otras zonas no necesariamente ligadas a la hegemonía, como le llama mi compañero de ruta, Enrique Dussel, nord-eurocéntrica. Es decir, no es que el pensamiento empezó con los griegos, obviamente. Hoy día nos resulta más obvio esto, pero costó meterlo en la cabeza. Bueno, en el fondo me gustaría plantearles la cuestión ético-política del otro, pero del otro justamente, y es lo que vamos a tratar de explicar, en tanto otro. Porque, ¿qué ha pasado en nuestra memoria histórica? A mí me gusta presentar los problemas en forma narrativa, porque la identidad de los problemas humanos es narrativa, como nuestra propia identidad. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién sos? ¿Qué me va a decir? Me va a contar una historia. Y la ventaja de la narración para nosotros los humanos, hay dos grandes ventajas. Una es que juntamos en un todo, si está bien hecha la narración, personajes distintos, tiempos distintos, escenarios distintos. Había una vez y de pronto... Por eso desde chiquito nos gusta tanto que nos cuenten cuentos. Y la otra maravilla de la narración humana es que a lo mejor ustedes me cuentan una historia para decirme quiénes son, salen del aula y uy, me olvidé decirle lo más importante. Vuelven, me lo dicen, o yo se los digo, y se resignifica la narración. Y uno sigue siendo el mismo, pero no igual. Y esto es que me parece, esta frase es de un filósofo muy fuerte que se llamó Martin Heidegger, pero al margen de la frase, creo que habla de una experiencia humana muy fuerte. En ese sentido, una primera forma que se nos acostumbró a pensar al otro fue como el individuo semejante a mí. Todos los que estamos acá pertenecemos a la misma especie. Esto lo habrán escuchado muchas veces. ¿Y qué nos diferencia? Que somos individuos distintos. Tenemos la misma esencia, decían los griegos, y lo que nos diferencia es que somos individuos distintos, que ya fue todo un problema, porque ¿qué es lo que nos individualiza? El cuerpo. Y ahí empezaron otra serie de problemas que ahora no me voy a meter. O sea, durante mucho tiempo la representación que nos hacemos del otro es, bueno, es un semejante. Pero detrás de eso está la idea que tenemos de cómo definimos la especie para que yo pueda decir que sos semejante. ¿Me siguen? En un determinado momento, estoy sintetizándoles la narración histórica, porque este determinado momento fue
más o menos 18 siglos después, somos lentos, los filósofos. Cuando emerge lo que se conoce en la historia de la cultura como la modernidad, que es la modernidad eurocéntrica, pero bueno, lo que llamamos la modernidad, empezó a hablarse no meramente de que el otro es semejante, sino directamente de que es igual. Y empezó la teoría del llamado derecho natural moderno: todos somos iguales y libres. Claro que somos iguales y libres en lo que inventaron como previo el famoso estado de naturaleza. Esto lo habrán escuchado alguna vez, de dónde surgió el contrato social. ¿Me siguen? Porque todos somos iguales y libres, pero ¿qué nos define? Siempre son relaciones de conocimiento, representaciones. ¿Qué nos definen ese estado de naturaleza? ¿Qué es lo común que tenemos? Por lo cual todos somos individuos iguales y libres. Que por encima de cualquier cosa, decía Thomas Hobbes, uno de los grandes contractualistas modernos, deseamos vivir. Deseamos vivir a cualquier costa. Si yo para desear vivir te tengo que liquidar a vos, te liquido. Pero resulta que vos podés pensar lo mismo, porque vos tenés el mismo derecho en ese estado de naturaleza, que es un invento, no existió estado de naturaleza para los humanos, ¿entienden? Desde que bajamos del árbol, si me permiten la metáfora, lo que hemos hecho los humanos es cultura, de una forma o de otra. Entonces, si yo para cumplir mi deseo infinito de vivir te tengo que liquidar, a vos que sos el otro individuo, te liquido. Pero resulta que vos pensás exactamente lo mismo. ¿Me siguen? Entonces fue la famosa expresión, la guerra de todos contra todos, en ese supuesto estado de naturaleza. Entonces, para pacificarnos, creamos el Estado con un poder absoluto que nos dé la paz. ¿Me siguen? Esto tiene hoy día lo hemos trabajado mucho, su sentido histórico. Esto fue en lo que hoy es Gran Bretaña, en la guerra religiosa profunda entre católicos y protestantes. O sea, una guerra de religión. Entonces, el Estado, ¿qué le pedimos? Que nos dé la paz. Que nos dé la paz. ¿Me siguen? O sea, que no nos matemos los unos a los otros. Fíjense las cosas, les estoy hablando del siglo XVII. Mi Dios. Y la filosofía con los presocráticos empezó en el siglo VII antes de Cristo. Por eso digo que somos muy, ¿me permiten la metáfora? Lentejas en darnos cuenta de las cosas, muy lentos. Bueno, entonces apareció la igualdad. Un poquito después de esta primera forma de plantear las cosas, al otro como el igual, porque desea vivir como yo, pero como todos tenemos un deseo infinito de vivir, la guerra de todos contra todos, que el Estado nos garantice la paz. Apareció otro señor sobre el final de la guerra de religión en la Gran Bretaña, después del edicto de Cromwell. Bueno, no importa, esto es histórico, sí importa, pero digo, simplemente lo traigo a colación. ¿Qué empezó a ser importante? Claro, ya estamos a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII. El trabajo. Y por el trabajo, en este estado de naturaleza, ¿qué hacemos nosotros? Transformamos la naturaleza en algo propio. O sea, lo trabajamos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Esto lo hace cada individuo. El problema es que ahora no es la guerra de todos contra todos, es que me roben,
lo que es mío, porque si yo lo trabajé, me puse a mí mismo en eso que hice, y es lo propio. Claro, estamos en las vísperas de lo que se conoce como el liberalismo, el primer liberalismo moderno, el capitalismo, etc. O sea, el tema del trabajo pasa a ser central. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Estado? Porque, de nuevo, de ahí van a ser el contrato social, porque ahora no es la guerra de todos contra todos, sino el robo de unos a los otros. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No, porque digo, son los dos grandes temores. A la violencia de uno con otro o al robo de uno a otro. Entonces, ¿qué le pedimos al Estado? Que garantice la propiedad privada. Ya está. Y bueno, el tema es que esto implica de nuevo una representación. Todos somos semejantes porque somos individuos de la misma especie, si me siguen, repaso. Y la segunda, todos somos iguales porque todos somos individuos libres que deseamos vivir. Y esto se mantuvo con matices. Estoy sintetizándoles mucho porque me quiero centrar en el problema del fondo. Finales del siglo XIX y comienzos del XX aparece una otra manera de entender al otro, que había sido dejado de lado, porque en las otras dos representaciones estamos detrás con una imagen. En la similitud tenemos la misma esencia, somos de la misma especie. En la igualdad somos todos individuos libres en ese estado de naturaleza. Y empezó a jugar un rol muy importante la diferencia. Ustedes me dirán, ¿tanto tiempo necesitamos para darnos cuenta de esto? Sí. El otro es semejante, el otro es igual, pero empezó a ser y a jugar un rol central la diferencia. Y entonces con la diferencia vino toda otra temática en relación con el otro. O sea, el otro es semejante, el otro es igual, el otro es diferente. Pero para que yo pueda decir que alguien es diferente, tengo que tener una imagen de por qué digo que es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Son todas relaciones con el otro, o manera de entender al otro, estrictamente de representaciones. La misma especie es una representación. El estado de naturaleza es otra representación. Y para poder hablar de la diferencia tengo que tener otra representación. Bien, voy a donde quiero llegar. Avanzado el siglo XX, estrictamente en la segunda mitad, hubo un gran pensador que dijo: nos hemos olvidado de pensar al otro en tanto otro. ¿Qué es eso? Acá quiero poner el acento, o sea que les pido una especial atención. O sea, porque para decir que es semejante tengo que tener una representación. Para decir que es igual tengo que tener una representación. Para decir que es diferente tengo que tener una representación. Pero la relación con el otro en tanto otro, no meramente como semejante, como igual, como diferente, sino, ¿me siguen? En tanto otro, es una relación ética. No es una representación del conocimiento. Esta es una de las claves de lo que quisiera transmitirles, que me parece central. El pensador al que me estoy refiriendo se llama Emmanuel Levinas,
que era un pensador de origen lituano, de origen judío, que sufrió el Holocausto y perdió prácticamente toda su familia. Él logró escaparse a Francia, donde enseñó muchos años. ¿Qué es lo importante acá? Que la relación no es cognitiva, no es de representación. Vos sos semejante, vos sos igual, vos sos diferente. ¿Y cómo es esa relación con el otro en tanto otro? Y acá entramos al problema ético. La relación con el otro en tanto otro es ética. El rostro del otro me interpela éticamente y me está diciendo: no me violentes, no me violentes. No pretendas reducirme a una representación tuya. No pretendas meterme en una totalidad. El otro en tanto otro es el rostro del otro. ¿Y saben qué ejemplo pone Levinas? Que lo saca de la Sagrada Escritura, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. El primer fratricidio que cuenta la Biblia, ¿se acuerdan? Este muchacho Caín que mató a este hermanito Abel. Fue un fratricidio. ¿Se acuerdan, no? Caín mató a Abel. Y Yahvé lo llamó. Vení para acá, Caín. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Y qué? Le contestó Caín. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Acá está el tema. Somos desde siempre guardianes de nuestros hermanos. Es decir, nada justifica que anulemos la alteridad del otro en tanto otro. Nada. Y esto es clave para la educación, esto es clave para cualquier trabajo que hagamos social. Y me animo a decir, aunque no es lo mío, pero pastoral. Nada justifica que violentemos la alteridad. ¿Qué quiere decir violentar la alteridad? Reducirla a una representación mía. ¿Me siguen? Por eso empecé por las representaciones. Somos semejantes, somos iguales, somos diferentes, somos otros en tanto otros, que es la cosa más grandiosa que tenemos los humanos, porque esto permite las relaciones humanas más profundas. El amor, la amistad y la justicia, que en última instancia tiene que ver con sentir esta interpelación ética del rostro del otro, cualquier otro, en tanto tal, que me dice: heme aquí, no me violentes. A partir de ahí, si esto está, viene todo lo demás. Por ejemplo, como educadores, a mí me gusta poner este ejemplo. Cuando uno está con montones de rostros que lo miran de los alumnos, etc., lo fundamental es sentir que me están diciendo: heme aquí, no me violentes. Y a partir de ahí sí el otro me puede decir: si eso lo guardás, conoceme, enseñame, educame. Pero no uses ni la enseñanza ni el conocimiento para violentarme. Más o menos les queda. Por eso es la base de la justicia. Pues bien, ya en el siglo XX empezó toda una discusión sobre esto muy fuerte, y a mí me gusta sintetizarlo con una tensión que se estableció entre un grupo grande de pensadores que reivindicaron mucho el tema de la diferencia, que fue un avance enorme. En las escuelas no hace mucho tiempo, ustedes, algunos que veo que son jovencitos, no deben haber nacido, pero no hace de estos 15, 20 años,
se empezó a darle un mensaje a los maestros. Háganse cargo de las diferencias. ¿Eh? Porque lo tradicional era la homogeneidad. Todos vienen con el guardapolvo blanquito, todos son iguales, semejantes. A lo más puedo darme cuenta de algunos diferentes a otros. Y entonces empezó el tema de hacerse cargo de las diferencias. Pero si me han seguido hasta aquí, la clave es entender que todas estas relaciones, aún la del diferente, son representaciones cognitivas. Son representaciones que nos hacemos. Vos sos diferente. Vos sos igual. Vos sos semejante. ¿Y por qué lo decís? Y porque esto, por esto, por esto. Pero la relación con el otro en tanto otro no es cognitiva, es ética. El otro me interpela y me dice nada más que heme aquí, no me violentes. Esto me parece clave porque pone en juego que la ética, la relación ética, precede a toda otra relación humana. No hay ninguna relación que justifique que violentemos al otro en tanto otro. Y si esto está, entonces sí, cuidemos, enseñemos, ayudemos. Más aún, amemos, deseemos, todas esas experiencias son fundamentales. Y me gusta poner un ejemplito, si me lo permiten, sobre esto. Cuando uno tiene una relación intensa con alguien, de muchos años, tanto nos queremos y tanto nos conocemos que a mí me basta ver cómo mueve un pelito, el que tiene pelo, y ya sé lo que es. Fenómeno, siempre y cuando no reduzcas al otro a esa imagen que te haces. ¿Me siguen? Lo más maravilloso del amor humano, de la amistad humana, del deseo humano, es una unión profunda, pero donde cada uno es un otro para el otro. Si deja de ser un otro, es una relación con uno mismo, con la propia representación. ¿Me siguen? Esto les puede ayudar para pensar lo que estoy diciendo, que suena un poco complejo, pero es mucho más cotidiano de lo que creemos. Bien, entonces les decía, empieza toda una serie de pensadores que, retomando la historia y demás, empiezan a hablar, claro, lo que importa es el cuidado de sí. O sea, el no dejarnos reducir a ser meros objetos o cosas. Quizá no he escuchado el nombre del señor Michel Foucault, o han tenido que leer alguna cosa de él, que es el que trabajó muy a fondo este tema. Tomando, curiosamente, releyendo un texto de Platón, por aquello de que en lo dicho hay siempre algo no dicho. Esta idea del cuidado de sí es una idea que Sócrates, cuando le enseñaba a sus discípulos, los discípulos le pedían, sí, enséñame, pero lo importante es el cuidado de sí, no me conviertas en cosa, en objeto. Dicho sea de paso, también esto es muy actual, para campos como el educativo, por ejemplo. Enséñame, pero no quiere decir que yo sea una cosa. Bueno, nosotros tenemos un gran pedagogo en nuestra América que se llamó Paulo Freire, que insistió mucho en esto, ¿entiendes? Contemporáneo de nuestro movimiento de filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, etc. O sea, allá por los finales de la década del 60 y comienzo de los 70, que empezó a hablar del diálogo educativo y de no tomar al otro como cosa.
Esto se tradujo como el cuidado de sí. O sea, no nos dejemos convertir en objeto, en cosa. Somos sujetos. Tenemos voluntad de poder hacer cosas. Una frase que uno escucha con frecuencia en las escuelas es: tú no puedes, no te da la cabeza. Lo del tú porque soy bueno. O un maestro que le pasa al que le toca el curso, le dice: mira, tenés unos chicos hermosos, pero fulano, fulano y fulano, todos son divinos siempre los chicos. Te va a costar mucho porque no les entra nada. No puede. O bien como alumno. No puedo entenderlo, profesor. Problema tuyo. Bueno, perdón, son ejemplos caseritos, pero lo que me parece importante es atender a esta idea del cuidado de sí. Fenómeno, fue un paso gigantesco. Lo que pasa es que el mismo Foucault muestra cómo esto tuvo su trampita, ya estamos en el siglo XX. Aludir recién al siglo VII a.C., siglo XX es anoche. Estamos en el XXI, pero yo quiero decir en esta larga historia. ¿Qué dice Foucault? ¿Qué encontró? Foucault daba, su cátedra se llamaba Historia de las Ideas. Conocía muy bien en París, ¿no? la historia. Dice, rápidamente esta idea del cuidado de sí se dio vuelta en la idea del saber de sí mismo. Entonces, ¿cómo vas a saber de vos mismo? Haciendo un examen cada noche, lo que solemos llamar con el tiempo. A ver cómo actué hoy, tal cosa, tal cosa. Esto estuvo bien, esto... Pero para que me quede tranquilo, mejor le consulto a alguien que sepa. Llamémosle el maestro, llamémosle el médico, llamémosle el psicólogo, llamémosle el director espiritual. Hoy obré así, así, así. ¿Estuve bien? Y no tanto, hubieras podido hacer esto un poco mejor. ¿Me siguen? O sea, apareció la idea del examen relacionado al cuidado de sí. Esto lo llevó a Foucault a leer, como en la época moderna sobre todo, empezó el saber, porque tengo que buscar al que sepa, que es el que tiene poder. Una relación del saber y el poder que terminó siendo que el que tiene ese poder para decirme, vos sos normal o anormal. Pero yo estoy cuidándome a mí mismo, sí, pero fíjate que te metiste por un camino que ya sos anormal. Famoso tema de lo normal y lo anormal. Por suerte hoy día profundamente cuestionado en muchas de sus formas de entenderlo. Y dicho sea de paso, pero no tan de paso, honor y gratitud al gran Sarmiento, que sin duda ninguna fue grande, y nos dejó un legado histórico importantísimo. Fundó todas las escuelas normales donde se formaban los maestros, normales. Pero le salió algo de adentro. Después escribió un librito, Civilización y Barbarie. O sea que lo normal era civilizar a los bárbaros. Y el bárbaro no es normal, había que normalizarlo. Esto de los bárbaros, dicho sea de paso, viene de muy lejos en la historia. Los griegos ya, es una palabra que habla en griego, yo no tengo la culpa. Estudié 5 años griego, pero no tengo la culpa. ¿A quiénes llamaban bárbaros los griegos? A los que vivían fuera de la polis, fuera de los muros de la ciudad. Y hace muy poco tiempo, gracias al estudio de varios filólogos, se descubrió lo que quiere decir bárbaro en el viejo griego. ¿Saben qué quiere decir? El que no habla, el que gorgojea como un pajarito.
O sea, los bárbaros son los que no hablan. Es curiosa la palabra, ¿eh? Les hago esta pequeña alusión, porque en el Imperio Romano, cuando todo el idioma era el latín, que lo hablaban todos perfecto, aparecieron unos señores de arriba, los vikingos, los francos. Bueno, conocen la historia, ¿no es cierto? ¿Y cómo se conoce eso? La invasión de los bárbaros. Si no lo han visto en la historia, capaz que vieron la película. Está muy bien hecha, dicho sea de paso. Y la hicieron una segunda vuelta de la película, con los mismos actores, pero todos un poco más viejos. Y seguía la misma idea. Los bárbaros. Por eso no extraña que Sarmiento haya hablado de civilización y barbarie. O sea, en todos estos casos, el tema de fondo es que no se cuida al otro en tanto otro, que es por donde partí. Bueno, esto es lo que tienen ahí, el deslizamiento, el cuidado del otro, al representado como diferente. Ese fue el gran paso que se dio en el siglo XX. Pero yo quisiera plantearles algo más. El estar siendo como posibilidad de anudamiento entre el cuidado de sí y el cuidado del otro. Porque lo del cuidado de sí, recuperarlo en el siglo XX, o sea, no dejarnos objetivar, etc., es un paso importante. Pero no es el cuidado del otro, porque el cuidado del otro es estrictamente ético. Entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Más o menos me van siguiendo? El cuidado del otro, ahí les pongo la tesis de Foucault, que mostró cómo el reemplazo por conocimiento de sí alejó su implicación. Es lo que acabo de decir, simplemente para que lo tengan ahí puesto, el esquemita les puede ayudar. Se impiden los juegos de poder, que yo puedo y tú puedes, si al otro. O sea, ¿qué quiere decir cuidarse a sí mismo? Saber que puedo, esto, puedo, aquello. Ahí en la influencia de un pensador muy fuerte que se llamó Federico Nietzsche, que habló de la voluntad de poder, pero no voluntad de dominio, sino de poder. Tú puedes. En cambio, el poder me impide, el poder como dominio, me impide saber que yo puedo. Todo un tema este. Se impide la búsqueda de la verdad y termina en un proceso de dessubjetivación. Por eso el mensaje de esta línea es el cuidado de sí. O como diría Paulo Freire, el no dejarse tomar como cosa en la educación, porque lo aplica expresamente a la educación. Pasa, por favor. En cambio, el cuidado del otro en tanto otro, que es la obsesión que quiero dejarles, es una obsesión mía, pero ojalá sea de ustedes también, porque me parece que tiene que ver con la ética precisamente. El punto de partida es que la iniciativa la tiene el otro en tanto otro. ¿Saben el golpe que significó esto para el pensamiento de siglos? Que la iniciativa la tiene el otro en tanto otro, que simplemente me muestra su rostro y me dice, heme aquí, no me violentes. O sea, empieza el tema por esa interpelación ética. Pero les quiero agregar algo. Para que yo sienta esa interpelación, Levinas utiliza una palabra que después las categorías sociológicas y político-económicas le dieron un sentido muy específico, por eso se los aclaro. Utiliza una palabra en su sentido latino primero, que es la vulnerabilidad.
En general ustedes habrán escuchado hablar de los grupos vulnerables. Pero en realidad el sentido de la palabra vulnerabilidad quiere decir, vulnera en latín quiere decir las heridas. Nunca sentiríamos la interpelación ética si no nos sabemos vulnerables. Es decir, que nos pueden tocar. ¿Saben cómo me lo van a entender rápido? ¿Qué dice el dominador y todos los dominadores que hubo a lo largo de la historia y en nuestro país? Tenemos buenas experiencias también, ¿eh? A mí nadie me toca, yo soy invulnerable, soy impune. Mi Dios, si sos invulnerable y nadie te toca, estarás solo en este planeta. ¿Me siguen? La condición de posibilidad para sentir la interpelación es que yo pueda ser tocado. Después va a venir qué hago cuando me tocan. ¿Está claro? Les pongo un ejemplito sencillo para que me entiendan. A esto le llamó Levinas, lo comparto plenamente. Es el sentido profundo de una palabra que usamos con frecuencia, la responsabilidad. ¿Qué quiere decir en buen español la responsabilidad? Que somos capaces de responder. ¿Estamos de acuerdo? Si hay acá algún profesor de castellano, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, porque esa terminación en nuestra lengua, responsabilidad, es el que es capaz, soy responsable, soy capaz de responder. Yo les pregunto, ¿quién nos enseña que somos capaces de responder? Alguien que nos toca la puerta. Pongo este ejemplito. Si nadie nos toca, nunca sabríamos que podemos responder. Por eso la iniciativa la tiene el otro. Claro está, alguien me golpea la puerta, puedo responder. Pero ahí viene mi problema. Yo puedo responder de dos maneras fuertes. Te abro la puerta, esta es tu casa, te acojo hospitalariamente, o te cierro las narices la puerta. Que es el sentido más habitual de cómo usamos la palabra. Pero ¿me siguen? Lo interesante es que la responsabilidad, la iniciativa la tiene el otro. Es maravilloso esto. Solo los humanos tenemos esto, ¿entienden? El otro, ¿qué es lo que no entendió Caín cuando lo retó Yahvé? ¿Y qué? ¿Voy a ser guardián de mi hermano? Y sí, somos desde siempre guardianes de nuestros hermanos. Y nada justifica que violentemos la alteridad. Eduquemos, todo lo que se quiera, siempre y cuando no usemos eso para violentar, para dominar, para reducir. Qué fácil se dice esto, ¿eh? Pero en la experiencia no es tan sencillo. Y como educadores tenemos cotidianamente esta experiencia de rostros de otros, en tanto otros que me están diciendo, heme aquí, no me violentes. Y si eso está, agregan, edúcame, enséñame. Pero no uses lo que llamás educación o lo que llamás enseñanza para dominarme, para convertirme en una mera imagen tuya. ¿Me siguen? Es genial esto, ¿eh? Porque no es que estemos diciendo no me enseñes, sino que no uses eso para reducir la alteridad. Por eso es tan importante y hoy día lo estamos rescatando, por suerte, en educación. De golpe, un alumno me hace una pregunta. La primera reacción normalista es, ¿y de dónde sacaste eso si yo nunca te lo enseñé? ¿No es más importante dejarnos interpelar y ver, no vaya a ser que yo tenga que cambiar? ¿Cuántas veces los maestros o profesores salimos de una clase y decimos, uy, esto lo hubiera podido enseñar de otra manera? Bueno, perdón, digo esto porque por suerte hoy día hemos tematizado bastante estas cosas
Y estamos más abiertos a esta interpelación. Entonces, es una relación muy particular, la relación ética, esta relación con el otro en tanto otro. Ahí está puesto en difícil. Y justifico superyoicamente mis años de filósofo. Es una relación que en la relación se absuelve de la relación, así lo pone Levinas. O sea, es una relación que no queda ligada a ninguno de los dos términos de la relación, se absuelve. Es interesantísimo, porque si queda ligada a uno, es a mi representación o a la representación del otro. Y esto lleva a que la ética está primero. Ahí les puse las frases. Que toda comprensión del ser y que toda comprensión de la política. La ética primero, la política después. ¿Qué quiere decir esto? Que la política tiene una alternativa. O es justa o es injusta, como alternativa básica. O sea, es capaz de hacerse cargo de la alteridad de los otros en tanto otros, o los convierte simplemente. Y ahí viene toda la temática que creo que la tienen que ver con lo que también me habían pedido que hablara. La exclusión, la discriminación, tiene que ver con que partimos de una representación de qué es lo normal, qué es lo anormal. Hoy día hablamos mucho de inclusión. Hay un autor contemporáneo que empieza uno de sus libros diciendo: ¿no será que el contrato social nos incluye para excluirnos? O preguntémonos, ¿no será que la escuela, que se llama inclusiva, nos incluye a todos para excluirnos? Porque algunos son buenos, otros no tanto, todos son divinos, pero, perdón, lo digo de esta forma muy simple, podría poner ejemplos muy concretos de una larga experiencia docente. Pero es fuerte que se haya, esto que acabo de citar está dicho hace muy poquito, que alguien se anime a decir, ¿no será que el contrato social nos incluye para excluirnos? Porque le damos todo el poder a un soberano que va a decidir sobre la vida y la muerte de cada uno. ¿No? En este sentido, la ética primero, la política después. ¿Y cuál es la clave? La hospitalidad. Esa palabra es hermosa. O sea, el acoger al otro en tanto otro, es lo que está puesto ahí. La acogida del otro en cuanto otro, ser guardianes de nuestros hermanos. Si eso está, animémonos a lo que quieran. Pero que nada de esto que querramos violente la alteridad. Más o menos queda claro. O sea, es la alteridad en cuanto tal, o sea, esa relación ética que es la primera. No me violentes, heme aquí. Y somos guardianes de nuestros hermanos desde siempre. Esto es interesante. Lo de abajo es una discusión que hubo después de Levinas entre algunos autores franceses que eran muy amigos, caminaban juntos por el Sena discutiendo. Yo siempre que lo cuento digo, Derrida se llama el otro, que lo cuento siempre digo, me hubiera encantado ser una mosquita y meterme en la conversación de estos dos, que eran muy amigos. Tan amigos que cuando murió Levinas, que murió primero, el otro pensador Derrida escribió su homenaje póstumo, su oración fúnebre, diríamos. Pero no, con las oraciones fúnebres son cortitas.
Entonces se dio el gusto de, en pleno centro de París, en el famoso Collège de France, que es el centro de investigación más fuerte de París, hacer un curso de un año entero sobre la hospitalidad. Está publicado el libro de él en español también. Se llama así, La hospitalidad. Porque él dice, está muy bien lo que dice Levinas, pero esto de la hospitalidad, sí, pero tenemos que poner algunas normas. Claro, es un gran problema hoy día en Europa y en otros lugares del mundo, lo que solemos llamar las oleadas migratorias. Entonces sí, somos hospitalarios, acogemos a todos, pero respeten ciertas leyes, entonces aparece la relación con el derecho, etc. Bueno, esto daría también para hablar mucho, pero me parece interesante, simplemente lo puse por tranquilidad mía de que esta discusión se dio. Avanza un poquito, Pablo, por favor. Ahora viene este otro tema. O sea, hay una tensión en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI, porque ya nos hemos de alguna manera acostumbrado más a estas categorías del cuidado de sí, el cuidado del otro. ¿Me siguieron hasta acá? Que fueron las que aparecieron en este siglo XX. Pero quedan como una tensión. ¿Qué es primero? ¿El cuidado de sí o el cuidado del otro? ¿Y se relaciona una cosa con la otra? Bueno, mi hipótesis era lo otro que quería comentarles y fue el título de esta charla. Y acá traigo a un gran pensador nuestro. Cuando digo nuestro, nacido en este país, con el cual fui muy amigo y que estuve con él hasta una hora antes de morir. Rodolfo Kusch, de origen alemán, inmigrante, pero él nacido acá, con quien trabajamos juntos muchos años, y que se fue a vivir a Maimará, la quebrada de Humahuaca, porque empezó a trabajar y a estudiar mucho el pensamiento de nuestros pueblos originarios allá en el norte. Los aymaras, entonces el quechua, el aymara, etc., y después en el sur de Bolivia. Él explota muy a fondo una curiosidad lingüística que tenemos en nuestra lengua, en español. El verbo ser, justo el verbo ser. A los filósofos se nos iluminan los ojitos y toda la vida hemos estado con el ser ahí a cuesta. Todas las formas conjugadas del verbo ser en español, el pasado, el presente, el futuro, vienen de las correspondientes formas conjugadas latinas, porque nuestra lengua es latina. Yo soy ego sum, yo era ego eram. Bueno, no importa. Ahí tranquiliza el super yo latino, que también lo tengo de muchos años de estudio. Hay una sola excepción, el infinitivo. Pero justo el infinitivo es ser. Ser no viene en español del verbo ser en latín. Les cuento cómo se dice ser en latín, se los deletreo. E-S-S-E. S. E-S-S-E. Ser en español no viene de ese verbo, viene de otro verbo latino. ¿De cuál? Sedere, estar sentado en la sede. Y entonces Kusch relaciona esto con categorías que encuentra en la quebrada y en el sur de Bolivia, donde él trabajó muchos años, en el lenguaje, vuelvo a decirles, quechua, aymara, etc. Pero que nuestra lengua distingue. Junto a ser está el otro infinitivo, estar.
Ser viene de estar sentado. Estar viene de stare en latín. Esto no necesito deletreárselo porque suena casi igual. Que quiere decir estar de pie, preparado para la marcha. Oh. ¿Saben cómo pueden entender esto muy fácil? Lo que sufren los que aprenden nuestra lengua. ¿Cómo se dice? ¿Soy sentado o estoy sentado? Va a su diccionario, to be, ser o estar. Être, ser o estar. Sein, ser o estar. Porque el ser que utilizan ellos, cuando van a su diccionario, to be, les sale ser o estar. Pero ¿cómo se dice? Y la única forma que lo va a aprender es en la comunicación. Lo pongo como ejemplo para que entiendan esto. Entonces, aprovechando profundamente esto, ¿cuál es la reflexión de Rodolfo Kusch? Que en realidad se llamaba Günther Rodolfo Kusch. Ese Günther suena bien alemán. Es muy gracioso porque su señora, que por suerte vive todavía, él murió muy joven, se enoja cuando uno le dice Rodolfo. Günther. No, yo le dije Rodolfo toda la vida. No importa, esto es anecdótico. ¿Cuál es el tema de fondo? Claro, ¿qué creyó la civilización hegemónica, el poder eurocéntrico o si quieren el poder colonial? Que si yo me ponía en el ser, tenía el fundamento siempre igual a sí mismo, me siento y de aquí no me saca nadie. ¿Qué nos dijo el conquistador cuando vino aquí? ¿Usted quiere pensar bien? Acá tiene el modelo. ¿Usted quiere actuar correctamente? Acá tiene el modelo. ¿Usted quiere formar una institución política? Bueno, acá tiene el modelo. Salga de la barbarie. Deje de estar. Deje de estar. Y estimadas y estimados, creo que este es el tema de fondo. La pretensión de ser sin estar. ¿Y el desafío cuál es? No es dejar de ser. Todos queremos ser alguien. El tema es si queremos ser alguien estando. Qué fácil se dice esto, ¿eh? De nuevo. Ser estando. Es decir, no ilusionarnos con que encontramos una forma de ser, que es lo que nos da la cultura precisamente, símbolos o lo que la sociedad nos va como queriendo enseñar, hoy día más todavía con los medios, etc. El tema es que la condición de posibilidad para ser, en este mensaje que se nos da, es que dejemos de estar. Dejemos de estar. Y el desafío profundo es ser estando. Kusch le llamó a esto estar siendo. Claro, los filósofos nos volvimos locos cuando escuchamos esto la primera vez. ¿Cómo va a poner al ser como un gerundio, como una conjunción de adjetivos? ¿Sí? Son las formas que vamos encontrando de estar siendo, y por eso le agrega estar siendo así. ¿Saben qué les puede ayudar esto? Entender qué es la base más profunda del diálogo entre diferentes culturas, lo que hoy día llamamos el diálogo intercultural. Porque una cultura, ¿qué es? Haber encontrado una forma de estar siendo así. Pero resulta que este otro está siendo de otra manera. Lo que tenemos en común, que es el estar. Y lo que es distinto son las formas del siendo así.
para que les quede más claro, espero, cómo describe Kush el estar. Esto que sería la base. Toma palabras aymaras y quechuas, porque él le encontró la primacía que tiene en el lenguaje de estos pueblos originarios, y por eso lo liga con lo que él llamó la América profunda, profunda, la que tenemos adentro y no nos animamos del todo a sacar. El tema, entonces, es que justamente estas formas de estar siendo así, como lo que es común a todos es el estar, meramente estar. Los humanos estamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Saben cómo lo describe? Cito textualmente. Es el hambre originario, el estar, que va desde el pan hasta la divinidad. Esa es la condición humana. El hambre, la indigencia originaria que va desde el pan, o sea, lo más ligado a lo biológico para subsistir, apenas nace un bebé, llora pidiendo la teta, ¿o no es así? Y está bien que sea así, porque está queriendo estar con hambre. Hasta la divinidad, o sea, todo lo que es lo más superior. La divinidad que puede ser Dios o los dioses, o puede ser el arte, o pueden ser montones de cosas, pero digamos lo más elevado, o sea, la cultura. Hacemos cultura para remediar esta indigencia originaria. En algunos textos le llama indigencia originaria, en otros dice el hambre originario, que va desde el pan hasta la divinidad. Para eso hacemos cultura los humanos, para remediar este hambre originario. Lamentablemente, por los juegos de poder, por las intenciones de dominar a otros, muchas veces lo que hacen algunos es mantener con hambre a algunos para que nosotros podamos no tener hambre. O sea, eso es explotación. La tensión entre estas dos formas de plantear al otro, el cuidado como críticas a la mera semejanza, la mera igualdad, aparece la diferencia, el cuidado de sí, frente a esto el cuidado del otro en tanto otro, pero ¿cómo juntar esto? En mi modesta opinión, el estar siendo así nos permite juntar la interpelación ética del otro en tanto otro y el cuidado de sí. Que es un poco lo que les puse ahí, este anudamiento. Porque si estamos siendo y no pretendemos ser sin estar, es la última frase que está en este pequeño power, cuidaremos al otro como la forma más profunda del cuidado de sí. Ay, si entendiéramos esto. O sea, el cuidado del otro en tanto otro es quizás la forma más profunda del cuidado de sí. O sea, esta hospitalidad. Y desde ahí nos abrimos a la justicia. Porque esto no es meramente la relación yo-tú. Levinas lo dice muy bien, es de todos, del tercero, del cuarto, del quinto. Todos son rostros que nos interpelan éticamente. Entonces, básicamente, la ética tiene como fundamento el cuidado del otro. Y creo que este es del otro en tanto otro. Si no me voy a sentir muy mal, queda claro que no es el otro como meramente semejante, ni como meramente... Porque todas esas son representaciones, y la relación no es primariamente de representación, sino ética. Interpelación, la iniciativa la tiene el otro. Y entonces a partir de ahí hay temas claves para trabajar, y creo que son parte del programa que tienen ustedes: la prevención,
y el tema de la inclusión. Pero que la inclusión no sea una mera retórica vacía. Pero para eso tenemos que animarnos a ser hospitalarios, aceptando la acogida del otro en tanto otro, y no reducirlo a una mismidad, sino que a partir de ahí podamos ir construyendo un futuro más justo.